Bendiciones, hermanos amados. Estamos una vez más juntos en este día domingo 3 de mayo. Un día muy especial porque hace 22 años exactamente, en un día domingo, es llamativo que fue un domingo de 1998, donde mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, partió a la presencia del Señor. 22 años ya, y se hace bastante tiempo el que ha pasado, 1998 hasta la fecha. El hermano Otto, como conocíamos a nuestro pastor y pastor de muchos de ustedes que nos están sintonizando el día de hoy, el Señor lo llamó a su presencia. Siempre me llamó mucho la atención que él murió a los 70 años, aunque en alguna ocasión alguien me refutaba el hecho de que el doctor hubiera muerto a los 70 años. Él, consultando siempre con la familia y haciendo bien los números, él cumplía 71 años el 26 de mayo, que era cuando cumplía años, ya que la familia Ríos, varios de sus miembros cumplen años en el mes de mayo. Así que el Señor no permitió, por alguna razón, que su siervo viviera hasta los 71, sino que se los llevó unos días antes, quizá ya casi cumpliendo los 71, pero fue exactamente a los 70 años cuando este siervo de Dios, muy recordado, muy amado por casi todos nosotros, diríamos que su legado es el que esperamos en Dios, seguir siendo fieles, seguir siendo cuidadosos, seguir siendo celosos con esa doctrina que el Señor le reveló y que por supuesto no es una doctrina humana, porque si no, no valdría la pena el que nosotros pudiéramos perseverar en ella, sino que es la doctrina de Cristo, reflejada, escrita en la bendita palabra de Dios, pero que siervos como el hermano Otto y por supuesto otros que han sido usados a través de toda la historia de la iglesia, el Señor se ha dispuesto, como le dijo a Pablo, instrumentos escogidos para poder llevar su bendita palabra. Así que hoy que ya hay más de 70 hermanos conectados, yo los saludo en el nombre del Señor. Agradecemos al hermano Abel que nos trajo un tiempo muy hermoso de alabanza al Señor, de adoración, y para poder, ya que el corte y volver a salir al aire a veces nos quita esa presencia, tal vez no la presencia de Dios completamente, pero sí podemos bajar, tal vez ya estábamos en el lugar santísimo, y claro, si estuviéramos en el templo podríamos entrar de lleno a la palabra, pero aunque usted sabe que mi garganta no siempre está muy clara, pero ¿por qué no levanta ahí sus manos juntamente con su familia? Qué bendición el poder hacerlo en familia. Y cantamos el canto, o uno de los cantos que el hermano Abel nos compartió. No tenemos la música, pero dice la letra: quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Dígaselo. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra
honra y honor. Se lo quiere decir otra vez, afinando su voz. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Padre, gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu protección, por tu provisión. Tú eres Jehová Jireh. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor, nuestro amado. Sin ti, nada podemos hacer. Por eso en esta hora, Señor, nosotros levantamos nuestras manos sin ira ni contienda delante de tu presencia, adorándote, bendiciendo tu nombre, dándote toda honra y toda gloria, dándote gracias, Señor, porque hace 22 años llamaste a tu presencia a tu siervo, Señor, como le conocíamos, el hermano Otto. Oramos por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Sabemos que ya su esposa está en tu presencia también, gozando de las mansiones celestiales y disfrutando, Señor, y viendo, ya no con ojos de fe, sino viendo directamente, viéndote a ti cara a cara, viendo que todo lo que tú escribiste y revelaste a los hombres es una verdad. Y por eso en esta hora nosotros te damos gracias y te bendecimos. Bendecimos cada familia, Señor, que en este momento se ha dado cita y está haciendo de su hogar un templo para honrarte, para bendecirte y ahora, Señor, para oír tu bendita palabra. Envíanos tu palabra como el rocío que moja, Señor, la tierra. Envíanos, Señor, tu palabra a tiempo. Envíala, por favor, fuera de tiempo. Háblanos a cada uno, Señor, y que podamos tener testimonio en nuestro espíritu. El mismo espíritu que inspiró a los santos hombres de Dios a escribir soplados por ese Espíritu Santo es el mismo que mora en nosotros. Por eso podemos tener testimonio. Y yo te pido que ese testimonio venga a nuestros corazones y que la palabra que envías haga la obra por la cual tú, Señor, la envías. Bendiciones, hermanos amados. Qué gozo estar nuevamente con ustedes y
Hoy tenemos un poco más de tiempo porque no hay que salir a trabajar, entiendo. Todos están en casa y bueno, trato de aprovechar un poquito más, y aunque lo que quiero compartir con ustedes hoy no sé si lo voy a terminar, de repente nos reunimos en la noche, hoy mismo, para terminarlo. Si no lo terminamos, yo sé que aunque usted quiera salir no lo puede hacer después de las 6 de la tarde, pero le mantendré informado en el chat de los miembros de Iglesia de Cristo Betel. Bienvenidos todos aquellos que, no siendo miembros de la iglesia, siempre nos acompañan, y qué bendición el poder estar juntos sabiendo que el Señor tiene palabra, tiene revelación que nos quiere transmitir. Hoy el tema es un tema quizá muy conocido, sale de una frase de un texto bíblico en la epístola a los Hebreos, y el tema es: sin santidad nadie verá al Señor. Lo vuelvo a repetir: sin santidad nadie. Me ponía a pensar que con Dios no hay compadrazgos, con Dios no se puede comprar, Dios no se vende. Ese nadie, me ponía a pensar el Señor, que aunque sea un ministro sumamente reconocido, con una gran trayectoria, como Dios es el que nos conoce profundamente, ahí también, si no hay santidad, y eso solamente el que lo refrenda, el que lo examina es Dios. Sin santidad, nadie, quiero que quede claro, verá al Señor. Y obviamente entendemos que el ver al Señor tiene que ver con su parusía, su pronto advenimiento, que nosotros esperamos con todo nuestro corazón, porque incluso se promete en el Nuevo Testamento que Dios tiene una corona para los que aman su venida. Y yo sé que nosotros amamos su venida. Pero quiero, hermano, al introducir este tema, recordarle que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, en toda la Biblia, cuando hablamos de santidad, de una manera sencilla, hablamos de apartarnos. El concepto que Dios trata de trasladarnos en su palabra involucra esa sencilla idea de apartarnos de este sistema, de apartarnos de lo que le desagrada al Señor, de apartarnos de todo aquello que va en contra de su voluntad, de apartarnos de todo aquello que va en contra de su naturaleza, es decir, de apartarnos del pecado. Y cuando hablamos de santidad, los teólogos, usted sabe que teólogo, habla de teos y de logos, el tratado de cómo estudiar a Dios, y a veces parece tan, diríamos, interesante, o la palabra no la encuentro, pero pareciera como que el hombre pretende estudiar a Dios, y a Dios no se le estudia. A Dios, si Él no se revela, solo podemos percibirlo por espíritu. Eso quiere decir que nuestra mente, que es parte de nuestra alma, como lo vimos en días anteriores, nuestro intelecto, nuestra materia gris, nuestro cerebro, nuestras neuronas, no entenderían ni conocerían de Dios por sí solas si no hubiera una revelación del Espíritu. Pero es interesante lo que nos dicen, y cuando hablan de santidad, hablan de una santidad posicional y hablan de una santidad experimental. Tal vez usted lo ha escuchado. Hasta cierto punto esto es doctrina básica, pero muchas veces nosotros aprendemos las cosas de una manera intelectual, pero en la vida práctica, que es donde nosotros verdaderamente necesitamos llevar la palabra a la experiencia diaria, muchas veces no logramos
entender o traducir los conceptos a la vida práctica. Pero entonces cuando los teólogos hablan de una santidad en posición legalmente, obtenida desde el mismo momento que nosotros nacemos de nuevo, no que asistimos a la iglesia, no se vaya a confundir con eso, porque hoy el examen está siendo para todos aquellos que domingo a domingo, alrededor del mundo, profesando una religión evangélica, viniendo de un trasfondo que algunos dicen yo no soy protestante, otros dicen que sí, pero hablando de ese movimiento de hace más de 500 años, que domingo a domingo de una manera religiosa asisten a un templo, en esta época que está ya pasando los 40 días, y aun cuando no sea mucho tiempo más que usted esté confinado en su casa, seguramente no ha sido fácil para el que su relación con Dios es solamente a nivel de templo, de una manera religiosa. Probablemente estar en casa y leer la palabra, si lo hizo o no lo hizo, si oró o no oró, si buscó la presencia de Dios o no lo hizo, si lo alabó, si lo adoró. Eso es algo que cada uno tendrá que examinar. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando tuvimos testimonio, y aún al día de hoy el Espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos, que somos hijos de Dios, la Biblia en diferentes porciones del Nuevo Testamento, a través por supuesto del apóstol Pablo, que recibió mucha revelación como perito arquitecto de la iglesia, usted puede notar que casi todas las epístolas escritas por el apóstol Pablo se dirigen a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos aquí y a los santos allá. Todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a los hijos de Dios, a los que ya nacimos de nuevo, nos da el término, nos llaman como los santos. Sin embargo, no entenderíamos si al examinar nuestras vidas y ser sinceros, muchos podríamos decir, yo todavía no merezco ese término. Especialmente que en la religión, especialmente que en la iglesia grandota, nos referimos así a lo que usted creo que me entiende entre líneas, tiene muchos santos a los cuales les ha hecho imágenes. Y a veces tenemos ese concepto y de hecho esta iglesia entra en un proceso para canonizar, dicen ellos, a hombres y mujeres a los que ellos consideran santos. Pero la santidad posicional, la santidad que Cristo ganó en la cruz del Calvario porque murió el santo por los pecadores, el 3 veces santo, vestido de hombre, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Biblia, el que tenía la santidad total, como un sacrificio perfecto delante de su Padre, en propiciación por nuestros pecados, al creer nosotros, al revelarse el evangelio de nuestra salvación, hermanos amados, nosotros podemos tener esa santidad en posición. Pero el segundo aspecto que los teólogos manejan para poder entender esto mejor es la santidad que algunos le llaman experimental, es decir, aquella que cada día, por ser santos, en posición, en base al sacrificio de Cristo, nosotros debemos de experimentar. Como el término santidad dijimos que es apartarnos, entonces el que es santo por la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, cada día debe vivir de acuerdo a esa posición de santidad. Cada día nos debemos apartar. Lamentablemente, tenemos que ser sinceros, hermano. La mayoría de nosotros se nos olvida que como santos debemos de vivir apartándonos de todo aquello que el Espíritu Santo nos da testimonio
que no está conforme o acorde a la santidad. Por eso es que ahí en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 1 y verso 2, nosotros leemos a la iglesia de Dios que está en Corinto. No sé si ya tiene usted ahí su Biblia abierta. Me gusta que trate de tener su Biblia, no el celular, no el iPad, no la compu, porque así puede subrayar. A mí el Señor en estos días, aunque tengo esos elementos que me ayudan y hacen que mi tiempo se multiplique, no dejo mi Biblia para estar subrayando y anotando lo que el Espíritu Santo me está dando. Por eso yo lo invito a que haga lo mismo, porque un celular se lo pueden robar, un iPad también se puede echar a perder, y quizá las notas que usted había, si es hábil en la tecnología, se fueron con el celular. Mientras que en su Biblia o en su libro de notas usted tiene para mucho tiempo. Yo le he dicho que ya mi cuaderno lleva unas 30 hojas desde el inicio del mes de abril, y le llamé a mi cuaderno Los Apuntes del Huerto, basados en el hecho de lo que hablamos quizás hace un mes, de la necesidad de volver al huerto, de ir al lugar santísimo, donde el Señor nos revela de una manera maravillosa su palabra. Ahora dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ahora póngame atención, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Yo quiero que usted ponga atención, dice, a los santificados, pero en Cristo Jesús. Es decir, en su sacrificio, lo que acabamos de estar hablando. Pero ahora inmediatamente dice, llamados a ser santos. Note que parece que fuera una idea que se vuelve a repetir, pero cuando habla los santificados en Cristo Jesús, habla de esa santidad en posición, esa santidad legal, esa santidad que cuando nacemos de nuevo nos es imputada. Un término legal que los abogados conocen muy bien y que en términos sencillos, la imputación es que ponen en nuestra cuenta algo que no nos pertenece por naturaleza. Así es la justificación, pero también así es la santidad que recibimos nosotros en posición. Por eso el Señor, cuando se refiere a nosotros, y los ministros cuando recibieron inspiración, escriben a los santos que están en Corinto, pero momento. Había personas en Corinto que no se les miraba en la vida práctica muy santos. Especialmente en el capítulo 5, usted recordará que el hijo de un varón, padre e hijo que asistían a la iglesia, al hijo se le ocurrió quitarle la esposa a su papá. ¿Qué clase de santidad podía decirse que este varón tenía? Y lo más tremendo es que los hermanos de la congregación, que era muy pequeña, se hicieron los locos, como decimos nosotros, así de una vulgar. Se hicieron los tontos. Sabían que había pecado dentro de la congregación, dentro de esa pequeña comunidad, pero no decían nada. Por eso se tuvo que escribir la primera carta a los Corintios. Entonces hay una contradicción. ¿Cómo es posible que estos corintios, que en otros pasajes bíblicos nos damos cuenta que se peleaban por los ministros, tenían sus ministros preferidos? Tenían a Pedro unos, a otros tenían a Apolos, otros tenían al Señor, y se peleaban unos contra ellos. Este es mejor que este. Y usted puede leer en esa epístola, si tiene tiempo de leerla, y ojalá lo haga, que lo que se veía ahí era carnalidad. En el capítulo 3 Pablo les habla que eran niños, eran nepios, eran enanos espirituales, había mucha carnalidad. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaba llena de dones. Dice, aunque sé que ustedes tienen muchos dones, en la iglesia de Corinto se daban los 9 dones. Imagínense, con nosotros apenas se dan 2 o 3 dones, tal vez 4, y esporádicamente. Yo no sé si usted está fluyendo en el Espíritu y está viendo dones. Me ha alegrado cuando hermanas, después del tiempo de alabanza, graban la profecía que el Señor les da, porque el Señor les toca y me la mandan, aunque hace rato que no me la mandan.
Espero que no se me hayan enfriado las hermanas que reciben dones. Porque Dios siempre nos habla. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros que la iglesia de Corinto se le podría decir a los santos que están en Corinto? Porque la santidad en posición, hermanos amados, esa la ganó Cristo. Y está en nosotros. Pero cada día tenemos que andar de acuerdo a esa posición con la cual el Señor nos hizo santos. Y a eso se le llama, vuelvo al punto, santidad experimental. Santidad en experiencia. Entonces, a los santificados en Cristo Jesús, la santidad que Dios nos da en posición, llamados a ser santos, llamados a ser santos es que cada día somos nosotros llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros, no solo Pablo, no solo los corintios, sino que también dice con todos, y alcanza el siglo XXI, la época del COVID-19. Los que en cualquier lugar, aquí en Guatemala, ahí donde usted vive, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y dice el apóstol, y nuestro. Entonces, podríamos quedarnos solo aquí esta mañana, pero hay mucho que yo quiero compartir con ustedes. Y escribí en una versión que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay otra versión adicional que dice, póngame atención por favor un momentito, dice a la comunidad de Dios que está en Corinto, a los apartados del mundo. Es una paráfrasis. Dice, la paráfrasis tiene connotaciones un tanto mesiánicas porque estas versiones, para que usted las identifique, en lugar de poner Jesús o Jesucristo o Cristo Jesús, tratan de literalizar y ponen Meshach Yeshua. Así rápidamente se identifican. Pero me interesa más que nada lo siguiente. Llamados de la corrupción moral de esta edad presente. Llamados, sacados de la corrupción moral de esta edad presente, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón, que se traduce Señor, de ellos y nuestro, Yeshua el Mashiach. Bueno, no crea que yo soy mesiánico, no, sencillamente utilicé esta versión porque me gustó la manera como parafrasearon el original. Pero, por favor, quiero que usted juzgue el espíritu con el que voy a leer lo siguiente, porque esta es una traducción que hice yo personalmente. Usted va a decir, ya el hermano Sergio ya es traductor. No, hice el esfuerzo de hacer una pequeña exégesis en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 1 y verso número 2, y es una traducción libre. Y en esta traducción traduje de esta manera: los llamados afuera de Dios. Los llamados afuera de Dios. Los que son de Corinto. Los que fueron hechos, quiero que ponga atención a eso, los que fueron hechos santos, porque está en pasivo, es tiempo pasivo. Eso quiere decir que fuimos hechos santos en base al sacrificio de Cristo hace 2000 años. Los que fueron hechos santos en Cristo Jesús, invitados, póngame atención, invitados a ser santos. Me gustó traducir de esa manera y no llamados, porque hoy estamos siendo invitados por el Espíritu Santo a ser santos. Es una invitación, no es una, diríamos, una orden. Aunque es un mandamiento, por supuesto, pero lo que quiero tratar de transmitir es que no es una obligación suya que
usted esté dispuesto, quiera o no quiera, porque al fin y al cabo el Espíritu que hace es invitarnos. Entonces dice, invitados a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesucristo en todo lugar, de ellos y nuestro. Quise leer esta traducción porque en ella creo que se establece muy bien, basado en el original, que nosotros, hermanos amados, somos los llamados afuera. Eso es eclesía, iglesia. En el término original está establecido que todos los que fuimos sacados del mundo, sacados afuera, la partícula es sacados afuera, afuera. Estábamos en el mundo, pero fuimos sacados del mundo. Entonces somos los llamados afuera de parte de Dios. Los que fueron hechos santos, fuimos hechos. Es algo ya hecho por Cristo, que lo ganó en la cruz del Calvario. Disculpe que parezca que estoy tratando de repetir las cosas, pero quiero que quede claro esto, porque esta es la santidad en posición. Fuimos hechos santos en Cristo Jesús. Todo en base a Cristo, no en base a nuestro esfuerzo humano, no en base a nuestra decisión de apartarnos, sino que eso ya viene como una santidad experimental, que cada día nosotros luchamos por agradar a Dios. Nosotros tratamos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, permitimos que el Espíritu nos controle, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, controlar nuestro espíritu, tomar posesión de nuestra alma, para que espíritu y cuerpo, mejor dicho, espíritu, alma, encuentren en el cuerpo un vehículo que agrade a Dios, que lo que diga, que lo que hable, que lo que haga, todo lo que nosotros podamos manifestar como santos, pueda mostrarse como tal. Muy bien, espero haberme dado a entender. Ahora, quiero usar otra vez el capítulo 24 de Génesis, porque en el capítulo 24 de Génesis hay tantas cosas que nos van a servir, y sobre esto me habló el Señor nuevamente a mi corazón, y vamos a tratar de ver cómo fue el encuentro de Rebeca, tipo de la novia. Eso nos atañe, eso nos interesa ahora, con Eliezer, tipo del Espíritu Santo. Porque hablaba con un hermano, bastante, tuvimos la oportunidad de compartir por la vía telefónica, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el Señor le ha mostrado a este varón que el Señor está tratando de que cada uno de nosotros seamos conscientes del tiempo en lo individual y como familia, que cada uno de nosotros estamos viviendo, y que a través de estas experiencias que estamos viviendo en este periodo, podamos ser sensibles para poder conocer y oír del Espíritu el tiempo que cada uno de nosotros debe vivir. Y en medio de eso me dijo algo que me llamó mucho la atención, porque me hizo ver que necesitaba la etapa donde el Espíritu Santo y nosotros nos hagamos uno. Y eso suena difícil de poder alcanzar, pero como es gracia de Dios. Y tiene que ver con el tema: sin santidad nadie verá al Señor, porque cuando usted y yo alcancemos ese nivel, donde el Espíritu se hace uno con nosotros, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, y vamos a actuar como actuó el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la tierra, que hoy quizá cuando meditamos sobre eso se nos hace tan difícil el poder alcanzarlo, tan lejano. Pero no depende de nosotros, depende del Señor. Entonces, meditemos por un momento cómo fue que Rebeca, que iba con su cántaro al hombro, su pequeño cántaro de barro,
Ese cántaro de barro de Rebeca nos habla de nosotros que somos cántaros de barro. Hombres y mujeres que podemos estar rajados. Hombres y mujeres que podemos estar dañados. Hombres y mujeres que podemos estar heridos. Y que hemos visto en días anteriores cómo el Señor nos puede sanar. Pero Eliezer, ahí en Génesis, ahora me va a acompañar y vamos a estar un rato ahí en Génesis capítulo número 24, bien conocido por usted y ojalá bastante subrayado y ahora con más anotaciones. Pero ahí en el capítulo 24 y verso 2 vamos a darnos cuenta cómo empezó esta misión tan difícil que le pudo haber parecido a Eliezer, donde dice, y dijo Abraham a un criado suyo. Aquí no da el nombre, pero sabemos que es Eliezer al leer los contextos. El más viejo de su casa. De hecho, este Eliezer iba a heredar todo lo que le pertenecía a Abraham porque no había hijo. Pero aquí ya en el capítulo 24 vemos que el Señor había permitido que por un milagro naciera Isaac, al que se le llama el hijo de la promesa. Y dice, el más viejo de su casa, el más maduro, que era el que, ojo, era el que gobernaba en todo lo que tenía Abraham. Entonces yo quiero que usted ponga atención, porque si estamos viendo a Eliezer como tipo del Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo es el otro consolador, que el Señor dijo en San Juan, les conviene que yo me vaya, pero les enviaré al otro Paracleto, al otro consolador. O sea, Cristo es consolador y el Espíritu Santo también es consolador. Y el Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Y si usted ya es un cristiano que ha caminado, tiene testimonio que el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, vive dentro de su corazón. Puede decir amén. Entonces, fíjese que el nombre Eliezer significa, es un nombre hebreo compuesto por Elí y Ezer. Elí y Ezer. Elí me recordó rápidamente el Señor que cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, el Señor que hablaba arameo, la lengua común en los tiempos del Señor en Palestina, en Israel. Y yo creo que usted también ya recordó que cuando el Señor estaba a punto de morir, habló en arameo y dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Elí, Elí, lama sabactaní. Y lo transliteraron, muchas Biblias lo transliteran. Es decir, dejan el arameo tal y como el Señor lo dijo. Pero en nuestro idioma es Elí, Elí, se traduce Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Y es un momento crucial antes de morir, porque él sintió, él percibió el desamparo de su padre. Acuérdese que ahí está muriendo el Cordero, porque Cristo, el sumo sacerdote, no podía morir. El verbo increado no podía morir, Dios no muere. Pero al cargar todos nuestros pecados, y eso es tan interesante y tan importante, esto no lo vea como una doctrina básica nada más o como un mensaje evangelístico, esto es para nosotros hoy, porque se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vemos que cuando Él llevó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, tuvo que haber tomado todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, para poder ser efectivo ese sacrificio y poder dar salvación a aquellos que no éramos merecedores de absolutamente nada porque éramos pecadores. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, hermano amado, Eli, que compone el nombre Eliezer, es mi Dios. Y el sufijo de ese nombre, que es Ezer, E-Z-E-R, es una partícula que algunos le llaman la partícula de Dios. Porque está
desde el principio del Génesis se menciona y se ve que Eva, cuando se traduce ayuda idónea, la palabra ayuda es la partícula o esa es la palabra eser. Por eso cuando nosotros vemos ahí también en el Génesis la palabra por primera vez Ebenezer, se traduce roca de ayuda. Y lo interesante es que entonces, al juntar esas dos palabras, Eliezer es Dios es mi ayuda. Pero de una manera quizá más directa con Elí, Elí, Dios mío, es Dios mío que me ayuda. ¿Y no es exactamente eso lo que hace el Espíritu Santo ahora? Como Paracleto, uno llamado para ayudar, que está al lado nuestro y que está dentro de nosotros. ¿No es esa la función que hace el Espíritu Santo en nosotros? Ayudarnos en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu sabe de nuestra debilidad y por eso gime, intercede. Y yo sé que en esta época el Espíritu, mejor dicho, está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, porque dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Muy entre nos. Llevamos casi 45 días, no tengo el número exacto, yo sé que el hermano Francisco Lea lo tiene, de estar orando 3 veces al día. Pero tengo la sospecha que a algunos ya se les volvió carga, por eso no participan. Y como es voluntario, por supuesto. Pero yo mismo me he puesto a pensar, Señor, ¿será que estos tiempos de oración, que por supuesto solo se invita a las 10, a las 4 y a las 9 de la noche a que lo hagamos juntos por las peticiones del pueblo, de familiares? A veces hay más peticiones de fuera de los de la iglesia que de los de la iglesia, pero igual. Son peticiones importantísimas para cada uno de nosotros. Pero ¿será que esa media hora, algunos quizá tienen más tiempo para quedarse más, porque solo lo dejamos así, porque si pusiéramos 1 hora menos se meterían a orar? Si dejamos 2 horas menos todavía. Pero lo que le quiero decir es ese tiempo de búsqueda, que puede ser por supuesto en cualquier otro horario donde usted pueda. Lo mejor es iniciarlo alabando a Dios. Y alabar a Dios es manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros. Señor, te doy gracias porque, aunque sea frijolitos con arroz, comí hoy. Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por aquello. Señor, te alabo porque tú eres grande. Señor, tú eres hacedor de maravillas. Esa es alabanza. Pero luego hay que entrar un poquito más camino al lugar santísimo en adoración. Acuérdese que el altar del incienso que estaba antes de entrar al lugar santísimo, donde estaba el velo, pero hoy no hay velo, pero la alabanza y mejor dicho, la oración y la adoración. La adoración es adorar al Señor por lo que Él es. Y entonces cuando nosotros lo adoramos por lo que Él es, entramos más rápidamente al lugar santísimo. Y ya en el lugar santísimo se pueden presentar las peticiones, pero ¿sabe qué? Él ya las conoce todas. Dice que desde antes de que salgan de nuestra boca, Él ya las conoce. Por supuesto, el Cantar de los Cantares dice: oh amada mía, hazme oír tu voz. Y la mejor manera que nosotros podemos hacer oír la voz del Señor es a través de orar, entrar en diálogo con el Señor. Pero es el Espíritu. Porque rápidamente cuando entramos a pedir, a veces nosotros mismos nos sentimos como que estamos avanzando. Y usted sabe que hay varones que podemos ir a la oración sin darnos cuenta que tenemos techo de bronce donde no pasan las oraciones, porque dice el apóstol Pedro que el esposo que trata mal a su esposa, que es áspero con ella, que es amargo con ella, dice: no lo hagas para que tus oraciones, le está hablando a los varones, no tengan estorbo. Entonces, hermanos amados, el Dios que me ayuda nos habla de Eliezer. Pero ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra Rebeca con Eliezer? Es muy llamativo que lo hacen en un pozo. Y el Señor me recordaba rápidamente, hermano, que Jacob también,
conoció a Rebeca, con la que se casó, en un pozo. También me recordó que Moisés conoció a Séfora, con la que se casó en un pozo. Y me hizo recordar en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Juan, que el Señor, sabiendo, porque en Él se movían los dones, seguramente una palabra de sabiduría le hizo ver al Señor que una mujer iba a bajar al pozo de Jacob. Y mientras los discípulos se fueron a buscar comida porque eran las 12 del día y había hambre, el Señor cansado, porque el Señor se cansaba. Usted dice, ¿cómo Dios se cansa? Pero es que Él era perfecto hombre y como hombre se cansaba, se sentó en el pozo de Jacob. Otro pozo, no es casualidad, a esperar a una samaritana que muy bien puede tipificar a toda la humanidad y nos puede tipificar a cualquiera de nosotros. Esa samaritana había buscado en 5 maridos y uno sexto con el que vivía, con el que ya ni se casó y por supuesto vivía en pecado, tipificando muy bien a la humanidad. Y ella no sabía que así como Rebeca llevaba su cántaro al hombro para ir a buscar a la fuente de agua, el agua necesaria para hacer lo que tenía que hacer, esta samaritana también con su tinaja, con su cántaro de barro, se encontró con el séptimo. Y el séptimo le iba a cambiar completamente la vida, porque el séptimo, nuestro Señor Jesucristo, nos cambió completamente la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero es interesante que este Eliezer, ahí en los primeros versos del capítulo 24, Abraham, tipo del Padre, le hizo hacer un juramento. Le dijo, pon tu mano debajo de mi muslo, vas a jurar que vas a ir a encontrar esposa, pero a mi tierra y con mi familia. Porque la novia, hermano amado, sale de la familia de Dios. Y la familia de Dios está compuesta por todos aquellos que ya nacieron de nuevo, que verdaderamente se arrepintieron, el Señor los convirtió, nacieron de nuevo, experimentaron un cambio de naturaleza. Pero no todos los que creen, no todos los que son hijos, necesariamente usted sabe que van a dar esa estatura para ser novia, para poder casarse. Pero note usted qué interesante, hermano amado, cómo es en un pozo donde Rebeca se encuentra con Eliezer. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú ya te encontraste con Eliezer? ¿Está en tu corazón el Espíritu Santo en ese parto gemelar donde entró el Espíritu de Cristo y que también entró el Espíritu Santo si tú eres un hijo verdadero de Dios y naciste de nuevo? ¿Te encontraste también con Él en un pozo? Y es que mire qué interesante, hermano amado, porque si vemos rápidamente a Moisés cuando se encuentra a Séfora, yo no sé si tú me quieres acompañar rápidamente al segundo libro de la Biblia, el Éxodo, en su capítulo número 2 de Éxodo. Ahí vemos rápidamente que nosotros nos encontramos con el Señor. Me dice mi hija que ya corrieron 50 minutos, creo que salió un poquito tarde, como a las 11:05, pero hermano amado, hoy voy a predicar hasta donde usted aguante y yo aguante. Y si no termino, pues si nos ponemos de acuerdo y usted no tiene nada que hacer a las 6, pues de repente nos vemos a las 6 o nos vemos a las 7 y terminamos hoy esto. ¿Le parece? Gloria a Dios. Entonces en el capítulo 2 y verso número 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, es decir, que Moisés había matado a un egipcio, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Usted puede seguir leyendo y darse cuenta que precisamente él, al salir huyendo y habitar en la tierra de Madián,
ahí en el capítulo 2 de Éxodo, nos damos cuenta que él se encuentra con Séfora, precisamente que tenía 7 hermanas. Déjeme ver si tengo por aquí ese pasaje, pero me parece que está por aquí cerca, pero yo sé que usted lo conoce muy bien. Si me permite encontrarlo, porque sí es importante que tengamos ese pasaje donde Moisés se encuentra. Si alguien lo tiene ahí, aunque estoy un poquito lejos para poder ver la cita, pero déjeme ver acá. Creo que lo voy a encontrar, aparentemente lo había apuntado, pero no me aparece en este momento. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero que veamos 7 hermanas. Aleluya, gloria a Dios. 7 hermanas donde Moisés, creo que Éxodo capítulo 2 y verso 16, ahí estaba a la par. Bueno, dice, y estando sentado junto al pozo, ahí estaba a la par. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Entonces, note usted que eran 7 hermanas. Y esas 7 hermanas, por eso quería que usted lo leyera bien, pero por alguna razón no vi el verso claramente. Pero recuerde usted que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hay 7 iglesias. 7 iglesias. Pero esas 7 iglesias, cuyo mensaje es tan actual para nosotros hoy, son como esas 7 hermanas, pero solo una de ellas, Séfora, se casó con Moisés. Ahora, yo quiero que usted note que dentro de las 7, si lo pasamos a lo que son los mensajes del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, usted sabe que siempre terminan: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, entiéndase, Eliezer dice a la iglesia, lo que Eliezer dice a Rebeca. No sé si me está siguiendo el hilo. Y dice: al vencedor de Éfeso, al vencedor de Esmirna, al vencedor de Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7, al vencedor le ofrece varias cosas. Pero muchas veces nosotros oímos que la novia es aquella que sea más que vencedora. Entonces, los vencedores de esas 7 iglesias, y usted puede volver a leer esos 2 capítulos, usted se va a dar cuenta que ellos se van a volver más que vencedores ahí en Filadelfia, porque Filadelfia es la iglesia que tipifica la novia que se va a ir en el rapto y se va a casar. Así que Filadelfia es esa Séfora que se encontró con Moisés, como vemos aquí, en un pozo, en una fuente de agua donde ellas llegaron para que bebieran las ovejas. No hay mucho tiempo para hablar de Jacob, cómo él conoció a Raquel, que dice que Raquel también llevaba su propio rebaño, aunque eran rebaños de su papá. Pero es llamativo que por lo menos lo que encontré hoy, pueden haber más, por lo menos hay 4 encuentros, 3 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento, donde una mujer se encuentra con aquel que va a entrar en una relación muy cercana, al punto que tanto Rebeca, Raquel y Séfora son tipos de la novia casadera. Ahora, mire qué interesante, hermano amado,
porque el Señor nos está tratando de indicar cosas muy preciosas. Fíjese que Séfora fue escogida entre 7 para casarse con Moisés. Pero qué llamativo que la samaritana había tenido 6, con los que 5 se había casado y 1 no se había casado, pero aparece el 7º. Así que Séfora fue sacada de entre 7, y la samaritana, que tipifica toda la humanidad que tiene la oportunidad de creer en Jesucristo, de obtener la salvación a través de la revelación del Evangelio, de esas buenas noticias de salvación, aunque hayan pasado por 6, que es número de hombre, el 7º va a llegar a bendecir tu vida, y ese 7º sabemos que puede ser nuestro amado, aquel con el cual nosotros tendremos nuestro personal, tendremos esa parusía, esa experiencia tan maravillosa que nos va a permitir llegar a la boda. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese que qué interesante, hermano amado, porque vemos nosotros aquí que el Señor, aquí en la porción que acabamos de leer, si usted nota, si nos vamos por un momentito ahora sí a San Juan, capítulo número 4, y vamos ahora a ver el verso número 6. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y el verso número 6 dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Si usted se da cuenta, son las mismas palabras de Eliezer con Rebeca, porque él estaba esperando junto al pozo, pero antes él había hecho un acuerdo, se había puesto a orar delante del Señor para que pudiera encontrar respuesta de parte de Dios, porque Abraham le dijo que Dios iba a mandar su ángel para que él tuviera éxito en ir a buscar a la familia de Abraham, esposa para su hijo Isaac, tipo de Cristo. No sé si usted logra ver esa figura, la hemos visto muchas veces, pero lo interesante es que le dice: dame de beber. Y ahí no quiero, hermano, abundar en estos detalles, porque no es la samaritana y el Señor, sino que básicamente enfatizar el hecho de que esta mujer se encuentra con aquel que tiene la solución para su vida, así como nosotros también nos encontramos con él. Gloria a Dios. Pero ahora, si vamos a Génesis otra vez, téngalo por ahí con un lapicero o con algún papelito, el verso número 14, nosotros nos vamos a dar cuenta que capítulo 24 y verso 14 dice de Génesis. Déjeme ver porque andaba todavía por Éxodo. Aquí estamos. Dice 24:14 de Génesis. Dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. A esto le hemos llamado la contraseña. Eliezer se puso de acuerdo con Dios. Y cuando estaba en el pozo, en cierta manera estableció una contraseña que Rebeca no conocía. Así como nosotros cuando llegamos al Señor y se nos reveló Cristo, probablemente nosotros en ningún momento pensamos cuando el Señor en una iglesia, oyendo un mensaje de radio, quizá en casa, leyendo la palabra, hablando con un amigo, en cualquier lugar, quizá el trabajo, el lugar de estudio, yo no sé dónde te alcanzó el Señor, pero tú te levantaste ese día sin saber lo que el Señor iba a hacer. Pero el Señor tenía un plan.
Y cuando tú abriste tu corazón, cuando tú actuaste como tenías que actuar, cuando fuiste convencido por el Espíritu Santo de pecado y te arrepentiste, y qué glorioso es recordar ese día, es como que adentro tenías la contraseña. Aleluya. Y Rebeca, aunque iba con su cántaro creyendo que era un día común y corriente, y hasta a estas alturas tú dirás, Señor, hermano Sergio, ¿y qué tiene que ver eso con la santidad? Espéreme un ratito. Yo sé que ya hablé bastante, pero voy a seguir hablando otro poquito más y que el Señor me dé la gracia para poderle transmitir lo que yo quiero transmitirle. Fíjese que Rebeca baja su cántaro. Y tanto en la samaritana como en Rebeca, bajar el cántaro significa dejar aquello que hacemos todos los días. Lo cotidiano que nos aburre, lo cotidiano que nos cansa. Bajar su cántaro, aunque ya ella lo había llenado de agua, y dice que bajó el cántaro, pero lo bajó no para, cambió completamente su rutina, porque cuando le piden, dame de beber, ella baja el cántaro, pero ahora para darle el contenido de ese cántaro a un hombre sediento. Ahora, el Señor espera que cuando nosotros nos encontremos con Él, estemos dispuestos a darle nuestro corazón, a darle lo que nosotros somos, a poder entrar en una comunión especial con Él. Pero note que también parte de la contraseña era darle de beber a sus camellos. Y no voy a entrar en los detalles de que un camello puede tomarse hasta 200 litros en un día de agua. Y eran 10 camellos. No vamos a hacer esa matemática hoy. Pero yo lo que quiero definir, ya que me llamó tanto la atención, que Eliezer se encuentra con Rebeca en un pozo. Bueno, ¿y qué es un pozo? Un pozo es una fuente de agua. Pero para abrir un pozo, usted sabe que hay que excavar profundo, profundo, profundo hasta encontrar agua. Cuando se hace un pozo artesanal, aparecen diferentes estratos de terreno. A veces se encuentra arena, a veces se encuentra talpetate, diferentes clases de material, y muchas veces se encuentra roca. Eso es bien difícil de poderlo pasar según sea el lugar geográfico donde está el pozo. Pero lo cierto, hermanos amados, es que es bien importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor tiene la oportunidad de cavar profundo en nuestras vidas para que encontremos el agua de la palabra. El agua que sacía la sed, que iba a saciar la sed de cualquier sediento, solo se puede encontrar cuando nosotros profundizamos. Así que el pozo nos habla de un lugar donde hay agua. Y en el San Juan capítulo 4 nosotros nos damos cuenta que hay agua de vida. Y de esa agua de vida quería la samaritana. Esa agua de vida deseaba la samaritana tener, y dice, ¿por qué no me das esa agua viva? ¿Dónde se encuentra esa agua viva para que yo no vuelva a tener sed jamás? Entonces, qué interesante, hermano amado, que el Señor en ese pozo tiene agua que es tipo de la palabra. Pero el cavar profundo habla de doctrina profunda, doctrina revelada que el Señor le quiere dar precisamente a la novia para que no tenga sed, para que su alma sea saciada. Usted sabe que la samaritana, los 5 maridos no la habían satisfecho. No habían satisfecho sus necesidades. Los vacíos que tenía esa mujer le hizo buscar un sexto y creer que el hombre que estaba frente a ella, que era judío y ella samaritana, podía ser el séptimo. Y gracias a Dios que fue el séptimo, el que le reveló su vida, el que le habló palabras de vida eterna, el que hizo que esa mujer pudiera encontrarse con aquel que podía saciar completamente su vida, como también el Señor lo quiere hacer con nosotros. Ahora, note que Rebeca, volviendo a Génesis capítulo 24, dice, descendió a tomar el agua. Y descender, hermanos amados, es humillarnos.
Muchas veces nosotros no llenamos nuestro cántaro de agua porque no nos humillamos. Muchas veces, hermano amado, no tenemos la actitud que tenía María. ¿Te acuerdas de María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro? Cada vez que Jesús llegaba a su casa, ella se sentaba a los pies de Jesús. Y sentarse a los pies para oír la palabra es humillarnos. Es no estar examinando lo que se está oyendo, lo que se está diciendo, sino que es tratar de sentarnos a los pies del Señor para oír su bendita palabra. Y que nosotros podamos ser, hermanos, hombres y mujeres con un corazón sencillo para oír la palabra del Señor. Tengamos la actitud de María. Descender entonces a buscar agua al pozo y llenar nuestro cántaro. Y acuérdate que el primer milagro del Señor en San Juan capítulo 2, en las famosas bodas de Caná, en la casa habían 6 tinajas, también de barro, que se usaban precisamente para poder lavar los pies de los invitados que entraban a esas casas. Y dice la Biblia que había 6 tinajas. También número de hombre. Pero cuando esas tinajas estuvieron rebosando de agua, es decir, estaban completamente llenas, y esas tinajas vacías, porque estaban vacías, somos nosotros que muchas veces estamos vacíos, llenos quizá de otro tipo de cosas, pero que el agua de la palabra, cuando llena nuestro ser, acuérdese que se operó el primer milagro porque esa agua se convirtió en vino. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo cabe profundo y nosotros permitimos que Él nos abra la palabra, nos ilumine la palabra y encontramos agua fresca, agua de vida, nosotros, hermanos amados, podemos obtener en nosotros que también nos llenamos de esa agua de la palabra, y cuando el agua de la palabra nos llena completamente, se transforma en vino. Por eso el Señor me recordaba algo muy lindo. Y lo que el Señor me recordaba tiene que ver con José. ¿Te acuerdas de José? José, en el libro de Génesis, uno de los hijos de Raquel, tú te acuerdas, el primogénito de Raquel, José estuvo en la cárcel y había 2 funcionarios del rey, de Faraón. Uno era panadero y el otro era copero. Y ambos tuvieron en una misma noche sueños, y la Biblia nos indica que él, de parte de Dios, les dio la interpretación de los sueños, donde el panadero, la interpretación de ese sueño fue que fue muerto, mientras que el copero fue restituido en las funciones que tenía con Faraón. Entonces yo le oí decir hace muchos años, y creo que es una profecía que se va a cumplir. A mi pastor, ese varón que murió hace 22 años, que durmió en los brazos del Señor y que llegó a su presencia, nos dijo, eso nos habla que los ministros panaderos que solo dan letra van a ser quitados de en medio y van a funcionar. Note que en el tiempo de José, antes de las 7 vacas flacas, José administró los 7 años de vacas gordas. Pero los 7 años de vacas flacas nos hablan de la semana 70 de Daniel, que está por iniciar, porque estamos en principio de dolores. Pero antes de eso, los ministros panaderos fueron quitados de en medio, y el Señor restituyó y puso en su lugar a funcionar a los ministros coperos que sirven vino ante Faraón. Dios quiera, hermanos amados, que cada uno de nosotros nos llenemos de agua, el agua de la palabra, que nos permita a nosotros que se produzca el milagro
que la palabra se transforme en vino que nos llene de gozo y nos llene de bendición. Yo quiero dejar hasta aquí la palabra porque creo que ya he hablado suficiente y quiero ministrar esa palabra. Así que yo le voy a pedir a usted, mi hermano amado, que usted levante sus manos ahí donde está. El resto de lo que quiero compartir, vamos a tratar de ver si es posible que podamos nosotros en esta ocasión volvernos a reunir, y si no, lo dejaremos para el miércoles. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por la bendición que hemos obtenido de parte tuya. Sabemos, Señor, que sin santidad nadie te verá. Por eso yo te suplico, Señor, que tú operes de una manera maravillosa para que nosotros junto al pozo nos encontremos en una relación cercana con el Espíritu Santo, en una comunión que nos permita, Señor, en ese traslado que vamos a ver después, donde por un tiempo, en una relación tan cercana y tan íntima, Eliezer le daba a conocer a Rebeca todas las características de Isaac que hizo que ella se enamorara sin verlo, y que tú nos quieres recordar y nos quieres hablar acerca de eso. Nuestros corazones y permite, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a tu voz. Padre, yo te pido que tú ministres el corazón de las Rebecas que conocieron la contraseña para poder nacer de nuevo, pero que viene una invitación a vivir una vida de santidad. Viene una invitación donde Rebeca va a tener que decir: sí, yo me voy con este hombre para casarme con Isaac. Te suplico, Señor, que tú permitas que nosotros estemos dispuestos a dar el sí de la novia, que hizo que Rebeca emprendiera un viaje en un traslado. Así como tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, nosotros podamos emprender pronto ese tramo final, esa ruta final, muy cercanos con el Espíritu Santo, para poder encontrarnos con Isaac. Nombre poderoso de Cristo Jesús. Me gustaría que los miembros de Iglesia de Cristo Betel, si quieren escuchar la segunda parte, me indiquen si es buena hora a las 6 o es buena hora a las 7, para que podamos continuar este mensaje de parte de Dios, ya que quisiera que no pasara este día sin que lo pudiéramos continuar. Que el Señor le bendiga abundantemente. Aleluya. Gloria al Señor.